Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos de las plataformas sociales. Les saludo en el amor del Señor. Saludo también acá a los hermanos de la iglesia en Valdivia. Saludo a los hermanos que pudieron estar viendo a través de Zoom, YouTube, a través de Facebook, etcétera. Hoy vamos a impartir la segunda lección del curso La disciplina eclesiástica. Repito, hoy vamos a impartir la segunda lección del curso La disciplina eclesiástica. Y nos haremos cargo, con la ayuda de Dios, de la pregunta que dice: ¿cuáles son los propósitos de la disciplina? Repito, ¿cuáles son los propósitos de la disciplina? Estamos en el módulo 1. Ya esgrimimos una lección, la cual era hacerse cargo de la pregunta: ¿qué es la disciplina? ¿Qué es la disciplina? Entonces vamos a comenzar de inmediato y vamos a pasar a ver el bosquejo del cual se tratará la lección del día de hoy. Comenzamos con una introducción. Primer punto, vamos a repasar el concepto de disciplina eclesiástica, refrescar este concepto porque es necesario para la presente lección también. En realidad es necesario para todas las lecciones que veamos de este curso. Así que como primer punto, concepto de disciplina eclesiástica. Punto 2, vamos a ver los propósitos de la disciplina eclesiástica. Repito, propósitos de la disciplina eclesiástica. Solo para recordar, ahí tenemos la conclusión, solo para recordar, en la ocasión pasada, en la primera lección de este curso, vimos fundamentalmente las causas de la disciplina eclesiástica. Vimos, por ejemplo, por causa de ofensa a un hermano, esa era una causa. 2, por causa de no obedecer a la doctrina. Y 3, por causa de promover la división, obviamente en el contexto de la iglesia local. Obviamente dijimos, si mal no recuerdo, que al menos habían esas 3 causas que podían producir el inicio del proceso disciplinario. Obviamente pueden haber más causas, pero al menos esgrimimos esas 3 en esa primera lección. Hoy veremos fundamentalmente los propósitos de la disciplina eclesiástica. Así que frente a la pantalla usted tiene el bosquejo de la lección del día de hoy. ¿Ya? Comencemos entonces. En la ocasión pasada vimos también esta imagen, quiero repetirla en esta segunda lección. Esta es una imagen característica de una mujer que practica la prostitución. Es una imagen característica de una mujer que está esperando ofrecer sus servicios sexuales a la persona que viene en el automóvil, ¿ya? Es una práctica, obviamente, desde el punto de vista de la ética y moral bíblica totalmente reprochable, pero es una realidad desde el punto de vista del fenómeno social, ¿ya? Dicho eso, leemos lo que dice nuestro hermano Jos Buise. Lo leo desde el español y, como dije en la ocasión pasada, permítanme honrar el español en este sentido. Jos Buise dice lo siguiente, recordemos: ignorar los comportamientos pecaminosos entre los miembros y rehusarse a participar en la disciplina de la Iglesia es convertir a la novia de Cristo en una prostituta vergonzosa a los ojos del mundo.
Nuestro hermano Jos Wiese dice que si en la iglesia se rehúsa, en otras palabras, a aplicar, poner en práctica, dar inicio al proceso disciplinario cuando corresponde, si la iglesia evita eso, esto produciría ante los ojos del mundo, que el mundo lea e interprete, estoy tratando de interpretar el comentario de Jos Wiese, que el mundo lea e interprete a la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, como una prostituta vergonzosa. Estas son palabras fuertes. Bajo esta lógica podríamos reflexionar y decir que no practicar la disciplina eclesiástica entonces es algo grave a nivel de testimonio, a nivel de honrar a Cristo ante la sociedad. Lamentablemente, si fuéramos a ver la realidad de lo que pasa en las iglesias chilenas, por ejemplo, y me imagino que en el mundo entero, la disciplina no se está practicando. Y peor aún, cuando se practica, se practica mal. No se practica de la forma bíblica, dejando las excepciones fuera. En pro de llenar ese vacío, al menos acá en el contexto de la iglesia en Valdivia, y aquellas iglesias hermanas que también pudieran disfrutar de este estudio, es que estamos brindando estas exposiciones. Entonces el Señor nos ayude a comprender lo que es la doctrina de la disciplina eclesiástica, y no solamente a comprender, sino a ser valientes para ponerla en práctica. Amén. Sigamos entonces. Aquí tenemos 1 de Pedro 4:8. 1 de Pedro 4:8 dice lo siguiente: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. A ver, si sacáramos el principio de este versículo y lo aplicáramos al tema que nos convoca el día de hoy, la disciplina eclesiástica, podríamos decir algunas cosas como las siguientes. Hay dos extremos que la iglesia ha caído en su práctica. Por un lado está la iglesia laxa, la iglesia que de forma extrema tolera todo. Ese sería un lado de este fenómeno. Es decir, no practica nunca la disciplina eclesiástica. Por otro lado, están aquellos que son hipersensibles, que por cualquier cosita quieren aplicar la disciplina eclesiástica y, como dije, peor aún, la aplican mal. Este versículo, si lo aplicáramos a la materia que estamos tratando, diríamos que hay que tener cuidado en no iniciar un proceso disciplinario por cualquier cosa. No hay que evitar poner en acción el proceso disciplinario. Sin embargo, tampoco hay que ser exagerados y andar como verdaderos supervisores absolutos detrás de los hermanos, esclavizándolo, metiéndonos en sus vidas al extremo solamente para buscar pecadillos, ¿ya? Porque en esos casos tendremos que aplicar lo siguiente: el amor cubrirá multitud de pecados. Van a haber ocasiones que vamos a pecar, el hermano va a pecar contra mí, yo puedo pecar contra un hermano, etc. Pero si son pecadillos, y no estoy siendo laxo, lo que estoy diciendo es que en esos casos tenemos que tolerar al hermano, porque el amor cubrirá multitud de pecados y tenemos que orar por ellos, como ellos tienen que orar por nosotros. Pero que este principio no cause de que nos volvamos una iglesia tolerante, de que no aplique disciplina, porque la disciplina tiene que aplicarse.
A la luz de esto, vemos lo que dice, por ejemplo, el doctor John MacArthur. El hermano MacArthur dice lo siguiente: la disciplina bíblica no consiste en controlar de forma excesiva la vida de las personas. El tipo de ofensas que requieren confrontación y disciplina bíblica no son las transgresiones involuntarias, pequeños enojos o asuntos de simple preferencia. Es ahí cuando suceden esas cosas que tenemos que aplicar lo de Pedro. El amor cubrirá multitud de pecados. MacArthur sigue diciendo, son las serias, repito, son las serias violaciones de principios bíblicos claros, pecados que lastiman a otros creyentes, destruyen la unidad del rebaño y manchan la pureza de la iglesia ante el mundo, de la sociedad. En tales casos, el pecado debe ser confrontado. O sea, ahí se justifica iniciar el proceso disciplinario, cuyo proceso disciplinario vendrá en las lecciones más adelante, ¿ya? Y que están establecidas en el capítulo 18 de Mateo, desde el versículo 15 hacia adelante, ¿ya? Eso yo creo que ha quedado claro. Por eso puse el versículo de 1 de Pedro 4:8 que dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si usted quiere ver la primera lección de esta serie, puede remitirse a mi canal de YouTube, que se nombra con el nombre, valga la redundancia, Freddy Angulo, y usted puede escuchar por primera vez o repetir la primera lección que se hacía cargo de la pregunta, ¿qué es la disciplina? Hoy vemos cuáles son los propósitos de la disciplina. Bien, pasamos al primer punto, que también lo tratamos en la primera lección, pero es de fundamental importancia refrescar ciertas cuestiones. En esa ocasión traje esta definición o este concepto de disciplina eclesiástica. Dijimos lo siguiente: es el proceso privado y público. Lo primero que tenemos que decir con respecto a la disciplina, que la disciplina es un proceso, cuyo proceso tiene etapas que vamos a ver en lecciones más adelante, repito, a la luz del capítulo 18 de Mateo, que vamos a tratar de desarrollarlo de manera expositiva, porque es fundamental, llegado el momento. Es un proceso, la disciplina eclesiástica es un proceso. O sea, tiene etapas. Tiene etapas. Se habla básicamente de 4 etapas, ¿ya? Segundo, dentro de esas etapas hay una dimensión privada de ese proceso. Y también hay una dimensión pública de ese proceso. Por eso es que dice la definición, es el proceso privado y público, según corresponda, que se debe llevarse o llevar a cabo cuando un miembro de la iglesia local peca contra un hermano, desobedece doctrinas bíblicas y o causa división en la iglesia. Ahí hay algunas de las causas, las cuales vimos en la primera lección. No son las únicas, pueden haber más causas, pero estas son las más objetivamente sobresalientes. Uno de los propósitos, y aquí yo ya perfeccioné esta definición, porque la vez pasada decía el propósito, como dando a entender que hay uno solo, pero en realidad hay más de uno, independientemente de que puede haber un propósito sine qua non, sin embargo hay varios. Uno de los propósitos de este proceso es la restauración del hermano involucrado, del ofensor, la restauración del hermano ofensor. Y eso lo vamos a ver más adelante en esta misma lección cuando veamos los propósitos. Uno de los propósitos de la disciplina eclesiástica.
Pero en esta ocasión también quise traer una definición del hermano John MacArthur. Las fuentes están en la diapositiva final, donde está en la bibliografía. Dice lo siguiente, con respecto a la disciplina. Dice, la disciplina de la Iglesia es el término teológico usado para describir el proceso. O sea, la disciplina es un proceso que las Escrituras esbozan para tratar con el pecado en el rebaño. Es un término adecuado porque, al igual que la disciplina de los padres, el objetivo principal de la disciplina de la Iglesia es la corrección. Es exitosa cuando produce arrepentimiento y reconciliación. Cuando no es exitosa, termina en excomunión. Pero la restauración del pecador siempre es la meta, siempre es la meta deseada. Ahí ya estamos viendo algunos propósitos, la restauración del hermano ofensor, estamos viendo que este proceso puede ser exitoso como puede ser un fracaso. Hay que tener claro eso. Este proceso puede ser exitoso o puede ser un fracaso. Cuando vamos a iniciar el proceso disciplinario, debemos estar conscientes de aquello, ¿ya? Obviamente que nuestro deseo es que el proceso sea exitoso y que el hermano sea restaurado. Eso es lo que tenemos que nosotros desear. Aquí el hermanito me trajo algo para refrescar la garganta. Tan regalones los expositores acá, pero bueno, son la gracia común del Señor, que se expresa en una cachantún. Entonces estamos viendo una definición de disciplina eclesiástica, en este caso dada por nuestro hermano John MacArthur. Es un término teológico, podríamos sacarle bastante jugo a esta definición. Así que repase una y otra vez estas lecciones, ya que el Espíritu Santo también obra en aquellos que están escuchando. Bien, vamos a pasar al segundo punto de esta lección, que son el corazón de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Estimados, antes de ver los propósitos de la disciplina eclesiástica, lo he dicho en otros cursos que he esgrimido o estoy esgrimiendo, yo soy de los que pienso, y creo que muchos de mis hermanos piensan igual, que el problema de la Iglesia no es que no sepa tanto de muchas cosas. El problema de la Iglesia, dejando algunas excepciones fuera, es que puede saber mucho, pero lo mucho, entre comillas, que sabe, no lo profundiza ni lo sabe bien. De manera que muchos hablan de todo, pero no profundizan nada. Son verdaderos sofistas teológicos, todo por encima. Pero no son buzos teológicos. Bajo esa óptica, es mejor saber poco, pero saberlo bien y aplicarlo a la vida, que decir que se sabe mucho, pero no profundizar en nada y menos aplicar. Bajo esa lógica, uno de los propósitos de estos cursos es poner fundamentos, pinceladas, para que les motiven a ustedes y a mi persona igual de seguir profundizando en estos temas. Que estos temas sean gatilladores de estudio personal de usted.
siga profundizando en este caso de lo que significa la disciplina eclesiástica. ¿Ya? El primer propósito de la disciplina eclesiástica, la gloria de Dios. Podríamos decir vindicar la gloria de Dios. Vamos a ver por qué. La gloria de Dios. Segundo propósito, restauración del hermano. Ya lo hemos venido diciendo desde la primera lección. Particularmente ahí vamos a ver Mateo 18:15. Desde la óptica, desde los propósitos de la disciplina. Y 3 o letra C, la purificación de la iglesia en un sentido individual y también en un sentido comunitario. ¿Ya? Así que aquí usted tiene al menos los 3 propósitos de la disciplina eclesiástica. Hablamos algo de las causas que esgrimió Aristóteles también en la primera lección y hablábamos que hay 4 causas. Por ejemplo, está la causa material, la causa eficiente, la causa formal y la causa final. Es decir, cada vez que se quiere estudiar a algo, dijimos, uno puede abarcar este estudio inductivo. Una vez que ya ha identificado el objeto de estudio, podría aplicar estas 4 causas. Por ejemplo, y voy a repetir el ejemplo, si estudiáramos una silla y aplicáramos o buscáramos las 4 causas de la silla. Con respecto a la causa material, podríamos preguntar, ¿de qué está hecho o de qué está hecha la silla? Y la respuesta sería de madera. O sea, la causa material de la silla es madera. La causa eficiente responde a la pregunta o busca responder la pregunta, ¿quién creó la silla? Y la respuesta sería el mueblista. La causa formal es ¿qué es la silla? Y eso es lo que vimos en la primera lección. ¿Qué es la disciplina? Es una acción, es un proceso, etc. En cuanto a la silla, ¿qué es la silla? Una silla. Tan sencillo como eso. Y la causa final responde la pregunta, ¿cuál es el propósito de la existencia de la silla? Y la respuesta sería, para sentarse. Entonces, hoy estamos viendo los propósitos de la disciplina eclesiástica. O sea, estamos buscando la causa final. Es decir, cuáles son los propósitos o cuáles son los fines o para qué la Iglesia debe aplicar y practicar la disciplina eclesiástica. En este caso, ¿cuál sería la causa final? Estamos dando 3 causas, o sea, 3 propósitos. Esa estamos viendo la causa final. Para la gloria de Dios, para restaurar al hermano, para purificar la Iglesia. Entonces, bajo ese entendimiento vamos a continuar. Y vamos a aterrizar en lo que es la gloria de Dios. Mire, hermano, y para eso quiero invitarles a Génesis 39:9. Génesis 39:9. Ahí usted en la pantalla tiene el versículo 9 específicamente, pero vamos a leer algo más del contexto para... Así que quiero invitarles que tomen su Biblia. Vayamos a Génesis 39:9. Génesis 39:9. Vamos a leer desde el versículo 1. Esto tiene que ver José y la esposa de Potifar, ¿ya? Leamos el contexto para aterrizar en el versículo 9. Dice,
Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y ahí entra nuestro versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pregunta: ¿cómo, pues, haría yo este grande mal? Mire, esta es la parte importante. ¿Y pecaría contra Dios? Uno podría preguntarse en esta situación, pero si José, si es que hubiera caído en esa tentación, hubiera pecado contra su amo Potifar. ¿Sí o no? Porque iba a tomar a su mujer. Pero ¿por qué José, sin negar que era un pecado contra Potifar, esa potencial acción, por qué va directamente y dice: y pecaría contra Dios? Estamos viendo que uno de los propósitos de aplicar la disciplina a un pecado que se manifiesta en el contexto de la iglesia local, en la cual un hermano podría estar pecando contra otro hermano. Pero aquí hay un principio interesante, que todo pecado contra un hermano es pecado contra Dios. O sea, todo pecado contra un hermano ofende la gloria de Dios. ¿Me siguen? Entonces, cuando se manifiesta un pecado en nuestras relaciones interpersonales en el contexto de la iglesia local, entonces la gloria de Dios es ofendida. Pecamos obviamente contra el hermano, pero pecamos contra la gloria de Dios. Traemos mala reputación a la gloria de Dios. Pero el proceso disciplinario tiene como propósito restaurar la gloria de Dios, o sea, restaurar el prestigio, la reputación de la gloria de Dios ante la sociedad que nos observa. ¿Se está dando cuenta usted entonces lo trascendente y lo relevante de aplicar el proceso de disciplina cuando corresponde? Porque si no se aplica, la gloria de Dios está siendo ofendida. O sea, la iglesia local, que tiene como su principal propósito glorificar a Dios, adorar a Dios, cuando no aplica la disciplina hace todo lo contrario. Ofende la gloria de Dios. Hace que la sociedad hable, critique. Porque la gente dice: mira,
Ellos hablan tanto de hacer las cosas bien o de predicar la Biblia o la palabra de Dios, pero cuando se manifiesta alguna corrupción o algún pecado dentro de la iglesia no hacen nada. Hacen la vista gorda, como diríamos acá en Chile. Meten la basura debajo de la alfombra. En cambio, cuando se aplica la disciplina, la gente dice, mira, ahí sí pecan, pero cuando pecan, se hacen cargo del pecado. Esa iglesia se hace cargo del pecado. Y ahí la gloria de Dios ofendida es restaurado a nivel testimonial. Es muy importante entonces la aplicación del proceso disciplinario, porque trae gloria a la gloria de Dios, vindica la gloria de Dios, la exhibe. ¡Wow! Así que ese es uno de los propósitos de la disciplina eclesiástica. ¡Wow! Eso es hermoso, hermano, entender eso, y más hermoso es aplicarlo. Uno encuentra este principio en muchas partes. También podríamos ir, por ejemplo, a Salmo 51, aunque no está en la ponencia, pero acompáñenme a Salmo 51. Salmo 51. Acá cuando uno busca los versículos bíblicos, suenan las hojas. Me recuerda a Sproul, que le gustaba mucho ese sonido de las hojas. Salmo 51 dice, mire, leamos. Y particularmente nos vamos a tener en el versículo 4, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El versículo 4, mire. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final del día, cuando pecamos contra nosotros mismos, contra nuestros hermanos, contra incluso un incrédulo, al final estamos pecando contra Dios. Porque en estricto rigor, el pecado es un acto de rebelión contra el reino de Dios. Es decir, cuando se comete un pecado en el mundo, se enciende la alarma teológica bíblica que dice básicamente, rebelión, rebelión en el reino, hay rebelión en el reino, en el sector sur hay rebelión, en el sector norte hay rebelión, porque el pecado tiene incluso efectos cósmicos. Por eso que cuando se manifiesta el pecado en el contexto de la iglesia local, hay rebelión. Ahora, gracias a Dios, a los escogidos, ese pecado ya ha sido cancelado. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Por eso que uno de los propósitos, lo vamos a ver más adelante, además de este que ya estamos viendo, que es la gloria de Dios, la vindicación de la gloria de Dios, el restaurar al hermano no es para aplicar justicia retributiva, sino justicia restaurativa. No podríamos aplicar justicia retributiva porque el pecado ya fue cancelado en la cruz. Ahí vamos a verlo cuando veamos ese propósito que ya está cerca. Segundo propósito, ahora entramos a ese propósito, la restauración del hermano. Aquí hay un cofre con monedas de oro, un tesoro. Ahí vamos a entender por qué. Y ahí entramos a la matriz de todo lo que significa la disciplina eclesiástica, el versículo en el cual está registrado la institución de la disciplina eclesiástica, instituida por Jesucristo, y que vamos a verla en una de estas lecciones que vienen más adelante y vamos a exponer el capítulo completo, o al menos ese es nuestro propósito,
de manera expositiva, porque todo lo que hablemos de la disciplina tiene que ser leído a la luz de este capítulo sin violar los contextos inmediatos de cada versículo que usamos, ¿ya? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Subrayé esa palabra peca contra ti porque hay algunas versiones o traducciones que no lo tienen y otras que sí la tienen, contra ti. Ahí vamos a ver algo de ¿cómo se llama? De buscar textualmente cuál es la versión más fiel, o probablemente cuál es la más fiel, o cuáles son las implicancias de tener eso contra ti o no. Pero eso solamente lo menciono de pasada porque lo vamos a ver en su momento. Así que sigamos leyendo. Ve y repréndele estando tú y él solos. Tú y él solos. Si te oyere, has ganado. Estaciónese mentalmente en la palabra ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. O sea, has sido restaurado. Por eso uno de los propósitos de aplicar la disciplina es confrontar a nuestro hermano, pero con el propósito de restaurarlo, de que el hermano vuelva a la comunión, que se arrepienta, etcétera, etcétera. El texto griego, la palabra has ganado es ekerdesas. Ekerdesas. Has ganado. Es un verbo, tiempo auristo, voz activa, modo indicativo, segunda persona, número singular. Ahí los estudiosos de griego pueden exprimir esa uvita, ese racimo de uva. ¿Y por qué pongo el tesoro al lado? No nos olvidemos que el contexto inmediato, desde Mateo 18:15 hacia adelante, es lo que está en Mateo 18, desde el versículo 10 al 14. Vamos a leer el versículo 10 al 14. La parábola de la oveja perdida. Oveja perdida, ¿ya? Dice, mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece, pregunta, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Descarría, también subráyelo mentalmente. Otra pregunta, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija, gozo, más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y el versículo 15 dice, por tanto. Por eso que ese por tanto, este versículo 15 está estrechamente relacionado con la parábola de la oveja perdida. ¿Ya? O sea, el hermano que peca en el contexto de la iglesia local, aplicando esto a la iglesia local, es el hermano descarriado, es la oveja perdida. El hermano que ofende es el descarriado. El hermano que ofende no arrepentido vendría siendo la oveja descarriada. O sea, bajo esa lógica, mire las implicancias. En el fenómeno de las relaciones interpersonales, ¿cuántas veces los hermanos no han pecado contra un hermano? ¿Cuántas veces nosotros no hemos pecado contra un hermano en toda nuestra experiencia de cristiano? Muchas veces, ¿o no? O sea, bajo esta lógica, todos seríamos descarriados.
todos los que hemos pecado y no nos hemos arrepentido, ¿me entiendes? O sea, la iglesia está llena de descarriados. ¿Por qué? Porque lo único que produce que una oveja deje de estar descarriada es que el pastor vaya por la oveja descarriada, la encuentre y la traiga al redil, para que deje de estar descarriada. Pero ¿qué significa ese ir del pastor, buscar la oveja descarriada y traerlo? Es la aplicación del proceso disciplinario. O sea, que aplicando esto a los líderes de la iglesia, pero obviamente a la iglesia completa, porque el proceso disciplinario no es patrimonio exclusivo de los líderes de una iglesia local, porque es patrimonio de toda la iglesia. Sin embargo, singularizando esto en los pastores, o sea, una de las formas de ser realmente pastor, aparte de exponer la Biblia, que es lo fundamental, ¿cierto?, es iniciar los procesos disciplinarios cuando corresponde. Eso es pastorear. A la luz de la parábola, ¿me está siguiendo? Entonces dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Ese es el aspecto privado del proceso disciplinario, lo vamos a ver. Dice, si te oyere, pero hoy nos convoca esto, el propósito. Si te oyere, o sea, si el hermano al oírte, cuando tú le estás exhortando, le estás reprendiendo en amor, y dice, sí hermano, tienes razón, realmente sí pequé, voy a pedirle perdón al hermano que ofendí, o si te ofendí a ti, te pido perdón a ti, etcétera, etcétera, lo que haya sido. Entonces, has ganado al que estaba descarriado. Has ganado, es como ir a buscar la oveja perdida. Has ganado a tu hermano. Ese es el segundo propósito, o algunos dicen el principal propósito, aunque a nivel teológico yo creo que el principal propósito es la gloria de Dios. Pero a un nivel más exegético, de acuerdo a Mateo 18:15, es la restauración del hermano. Ahora, esa palabra ganado, has ganado, dijimos que es un verbo, ¿cierto? Que es equerdesas. No estoy mostrando su forma léxica por si acaso, pero ¿qué nos dice el hermano MacArthur? Mire, dice, la palabra griega traducida ganado, específicamente ganado, en el versículo 15 es kerdaino. Kerdaino. Esa es está transliterado, obviamente, para los que están viendo la pantalla, el griego. Hay una transliteración ahí. Dice, es kerdaino, una palabra usada muchas veces para hablar de ganancia financiera. Por lo tanto, Cristo describe al hermano errante, al descarriado, como un valioso tesoro que debe ser recuperado. O sea, la oveja descarriada está descarriada, pero no descarriada, deja de ser un tesoro. Deja de ser oveja. O deja de ser oveja. O sea, es una oveja tesoro descarriada. Podríamos decir ilustrativamente, es una ovejita de oro descarriada. Dice, por lo tanto, Cristo describe al hermano errante como un valioso tesoro que debe ser recuperado. Y ahí se manifiesta la labor pastoral. Esa debería ser la perspectiva de cada cristiano quien alguna vez confronte a un hermano o hermana acerca del pecado. O sea, que el hermano o el liderazgo que confronte a un hermano que está en esta situación, que ha pecado, tiene que ir, primero, saber que no deja de ser oveja. Segundo, que es una oveja de oro. Y tiene que ir con el propósito de que Dios en su infinita misericordia le dé el arrepentimiento a esta persona y sea restaurado y vuelva a la comunión de la iglesia local. La restauración del hermano. O sea, no solamente se vindica la gloria de Dios,
sino que además se restaura al hermano. Yo cuando he estado estudiando esto, hermano, y cada vez me doy cuenta más y le pido perdón al Señor y le pido perdón a ustedes también por no haberles confrontado cuando correspondía. Y cuando digo a ustedes no me refiero solo a ustedes, sino en toda mi experiencia de cristiano, por no haber confrontado a las personas cuando debía. Quizá confronté a muchos, pero no necesariamente a la luz de entender la cuestión de la disciplina eclesiástica, ¿me sigue? Yo he practicado más lo que se llama el amor para multitud de pecados, pero no necesariamente cuando correspondía, sino que a veces correspondía iniciar el proceso disciplinario. Así que pido perdón públicamente por eso, por las veces que me acuerdo y por las que no me acuerdo. Hermano Erwin. Hacia el hermano que está en pecado, porque cuando ya el hermano ya no obedece a la disciplina es entregado para que Dios directamente trate con él. A ver, Dios trata con el hermano primero que todo a través de la iglesia, que es lo que él instituyó, ¿cierto? Él edifica su iglesia. Y lo hace a través del cuerpo de Cristo, de los hermanos, del liderazgo, etc. Y en ese sentido, usted dice lo correcto. Sí es un medio de gracia santificador. ¿Ya? Pero cuando el hermano no se arrepiente, hay que llegar al último paso, que es la excomunión. No quitar la salvación, porque eso al final le corresponde a Dios. Pero sí deja de tener la comunión de la iglesia local. Y cuando hablamos de excomulgado, no estamos diciendo que tomamos a los hermanos y lo echamos del templo físico, que quede claro, o del lugar físico, sino que pierde la comunión de la iglesia. Él puede seguir viniendo a los cultos si él quiere así, pero ya no está como un miembro en plena comunión, ¿sí? De la iglesia local, porque si es salvo sigue siendo parte del cuerpo de Cristo. Está unido a la iglesia universal. Si es que es realmente salvo, cuya cosa Dios lo sabe al final del día. Sí, él no pierde su salvación, pero sí ahí Dios ya comienza a tener un trato fuera del contexto de la iglesia local, aunque la iglesia local puede seguir exhortándole si es que Dios providencialmente le da la oportunidad. Hermano, ¿te has arrepentido? ¿Me entiendes? Cosas como esa que dijimos en la primera lección. Y definitivamente es un medio de gracia, un medio santificador. Así que todo el rato tiene usted razón en eso. Es interesante, hermano, entender estas cosas. Sigamos, pasamos al tercer propósito. No, seguimos con esto. El hermano MacArthur sigue hablándonos con respecto a esto. Dice, el propósito de la disciplina es restaurar a las personas a una relación correcta con Dios y con el resto del cuerpo. O sea, no solamente, es importante, no solamente el hermano que ha pecado restaura su comunión con Dios, sino que también restaura su comunión con los miembros de la iglesia local. O sea, comunión vertical y comunión horizontal. El propósito de la disciplina es restaurar a las personas a una relación correcta con Dios y con el resto del cuerpo. La disciplina apropiada nunca se administra como represalia. Esto es importante. La disciplina apropiada nunca se administra como represalia por el pecado de alguien. O sea que el que va a exhortar tiene que revisar mucho su corazón. Es como cuando... Exactamente, como por ejemplo cuando un padre va a aplicar disciplina a su hijo, no lo hace por venganza. No lo hace por raíces de amargura que pueda haber venido acumulando. O por placer. Lo hace para vindicar la gloria de Dios, para restaurar al hermano, para ir tras la oveja perdida. Dice, la disciplina apropiada nunca se administra como represalia por el pecado de alguien. La meta es siempre la restauración, no la retribución. Por eso que la disciplina eclesiástica no es la aplicación de la justicia retributiva, porque Cristo ya pagó Cristo recibió esa justicia retributiva en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Que recibió la ira de Dios.
en las 3 horas de oscuridad, ¿cierto? Cuando de las 12 del día a las 3 de la tarde, al final dijo, tetelestai, consumado es, ha sido pagado, etcétera. Bueno, Freddy, al inicio de la exposición usted dijo que cuando hablaba de la disciplina mal aplicada, o se refirió en ese término, es cuando se aplica retributivamente entonces en una iglesia local. O sea, de todas maneras... Una de las malas aplicaciones más comunes podríamos decir que es esa. Claro, si aplicáramos eso que dije al comienzo a lo que usted está diciendo, sí, lamentablemente me temo que muchas de las veces que se aplicó disciplina, es que la disciplina eclesiástica tiene varias dimensiones. Una cosa es el proceso correcto, pero otra cosa es la actitud del corazón del que exhorta. Entonces ahora estamos hablando de la actitud del corazón. Me temo, sin apuntar a alguien en específico, porque eso al final del día lo sabe Dios, es decir, cómo está el corazón, pero me temo que muchas veces en ese sentido se aplicó por un corazón vengativo, por cosas personales. Muchas veces hay gente que usa el instrumento correcto, pero con la actitud interna incorrecta, perdón. Y bajo esa lógica, sí, tienen que haber habido muchos corazones que no estaban sanos cuando aplicaron el primer paso del proceso disciplinario, pero como es algo interno, uno no sabe, porque al final Dios, en el tribunal de Cristo, Dios sabe al final eso. Lo único que uno puede decir de forma general, si tiene que usted comenzar un proceso disciplinario, hermano, igual yo, revisemos primero nuestro corazón. Por ejemplo, se puede dar de forma más recurrente en el tipo de gobierno episcopal, por el tema de concepto de gobierno que hay en la mente de los líderes. Mire, yo creo que no necesariamente porque haya un gobierno episcopal, eso significa que va a traducirse esto en un corazón perverso para aplicar la disciplina. No necesariamente. Pero sí puede suceder. ¿Por qué? Porque una de las cosas del gobierno episcopal es que concentra el poder en una persona. Y la persona puede verse tentada, pero ya sería más por causa del corazón y de la naturaleza caída, más que por la forma de gobierno per se, sin negar que se puede manifestar en ese gobierno ese fenómeno de un corazón vengativo. Eso. Hermano, Dígame. quizás ampliar un poco más lo que usted menciona cuando dice que cuando uno va a aplicar la disciplina eclesiástica, tengamos cuidado de examinar nuestro corazón. Examinar nuestro corazón en el sentido de cuidarnos de no ir con un corazón contencioso, pero no en el sentido de tener un corazón que no haya pecado. Correctamente, correcto. Porque podemos muchas veces quizás no actuar pensando de que yo también caí en eso. Porque si yo caí en eso y no hubo nadie en su momento que me corrija, es una situación muy diferente a la situación que se está dando en el contexto de la disciplina. Correcto. Sí, correcto lo que dice el pastor David, porque, nosotros no nacimos sabiendo esta cuestión. Recién ahora Dios nos está instruyendo, ¿cierto? Por su palabra. Entonces, claro, si yo pequé en algún momento de la vida y nadie me confrontó, ¿cierto? Eso no significa que yo en un futuro no pueda confrontar a alguien. ¿Por qué? Porque si nadie me confrontó, eso ya escapó de mí, eso no escapa de mí, pero lo que sí tengo que cuidarme, una vez que ya entiendo las cosas, es de arrepentirme delante de Dios por ese pecado pasado, y en ese sentido tengo que cuidar mi corazón de no ir con contención, pero también tengo que cuidarlo de haberme arrepentido personalmente delante de Dios. Pero no puede ser una excusa de no aplicar la disciplina porque yo igual pequé, entonces no la aplico. No, porque si no, entonces no acabamos nunca con este círculo vicioso.
En algún momento tenemos que pararnos en el camino y decir, hay que comenzar a aplicar el proceso disciplinario. Así que no permitamos que Satanás nos acuse de nuestros pecados pasados, que ya nos hemos arrepentido y Cristo los ha cancelado en la cruz. No permitamos que Satanás nos acuse para que nosotros no apliquemos la disciplina eclesiástica, porque ya vimos que aplicar la disciplina eclesiástica es fundamental. Así que no pasemos años reflexionando en nuestro corazón y no aplicando disciplina, porque si no, así no funciona la cosa. O sea, nosotros no tenemos que ser perfectos para recién aplicar disciplina. Que quede claro eso. Porque si fuera por eso, entonces no aplicamos nunca disciplina, porque mientras estemos aquí en esta tierra, siempre va a quedar algún remanente de pecado, no somos seres glorificados aún. ¿Me está siguiendo la lógica? Entonces, muy bueno el alcance del pastor David con respecto a profundizar en cuanto a la revisión y el examen de nuestro corazón. ¿Ya? Entonces eso nos dice el hermano MacArthur, muy importante. El propósito de la disciplina es restaurar a las personas a una relación correcta con Dios y con el resto del cuerpo. La disciplina apropiada nunca se administra como represalia por el pecado de alguien. La meta es siempre la restauración, no la retribución. Yo creo que este punto ha quedado claro, la restauración del hermano. No son los únicos versículos, hay miles de principios en la Escritura, versículos, así que esto nos motiva a estudiar. La purificación de la iglesia. Dijimos, vindicar la gloria de Dios, restaurar al hermano, purificar la iglesia. Esto tiene que ver, a la luz de la soteriología de la doctrina de la salvación, tiene que ver con el proceso de la santificación. ¿Ya? La santificación progresiva, no la santificación posicional, porque la posicional somos santos en Cristo. ¿Ya? Pero la progresiva, el instrumento es el proceso disciplinario. Mire, aquí los versículos son hartos, así que los puse ahí nomás, así que quiero invitarles a que vayamos a Hechos, y lo vamos a leer directamente de la Biblia. Hechos capítulo 5. Podríamos decir que una de las señales de una iglesia en avivamiento, o sea, el verdadero avivamiento de una iglesia, es una iglesia que aplica disciplina. O sea, y aquí permítanme hacer una crítica. Tú puedes estar saltando, gritando, llorando, moviéndote de aquí para allá en los servicios, sintiendo cositas ricas, sensaciones, llorando, piel de gallina, etcétera. Pero si no se está aplicando la disciplina, no me digas que eso es avivamiento. Porque si no hay aplicación de disciplina, no puede haber avivamiento. El verdadero avivamiento se manifiesta cuando la iglesia ama lo que está escrito en la Biblia y aplica lo que está escrito en la Biblia y lo hace algo normal del quehacer comunitario de la iglesia local. Yo les voy a mostrar ahora lo que es un verdadero avivamiento, una de las señales de avivamiento. Mire, yo voy a decir, antes de leer esto, cuando una iglesia realmente está en avivamiento, se producirán muertes en la iglesia. Va a haber gente fallecida. Eso es avivamiento. Pregunto a la audiencia, tú que dices que tu iglesia vive en avivamiento los días domingos, ¿ha muerto alguno en los servicios? ¿Ha fallecido alguno? Interesante. Leamos entonces Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira. Dice así. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Se da cuenta que ahí el pecado contra Dios, restaurando la gloria de Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Murió. Falleció. Y vino un gran temor. Mire. Mire lo que produjo esto. Vino un gran temor. Dios aplicó disciplina matando a este personaje. Aquí no estamos hablando de pérdida de salvación, que quede claro. Aquí estamos hablando de muerte física. Y vino un gran temor. ¿Pero qué es lo que causó esto? ¿Qué es lo que causó que el Señor aplique disciplina? Cuando Pedro confrontó, ¿qué es lo que causó? Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hermanos, Pedro, mire, cuando Pedro confrontó al marido, no necesariamente sabía Pedro que Dios iba a matar a la persona. Pero ya cuando confrontó a la esposa, es lógico suponer que Dios también iba a hacer lo mismo, ¿no? Pero Pedro no por eso dejó de confrontar a la mujer. Qué poco amor tenía Pedro, podría decir muchos hoy en día. O sea, Pedro no evitó la confrontación sabiendo por lógica que esa mujer iba a morir. Y hoy tenemos un amor tan romántico, no, es que el hermanito se va a ofender. ¿Me está siguiendo la lógica? Dice el 11, y vino gran temor, nuevamente, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, la iglesia, cuando se aplica disciplina, la iglesia es purificada con temor. Está así, un temor a Dios, po. ¿Se da cuenta que la aplicación de la disciplina eclesiástica disuade el pecado? Causa temor, purifica a la iglesia. Entonces, ¿qué hemos visto? 3 propósitos, no los únicos. Si seguimos estudiando la Biblia, seguramente vamos a encontrar más. Pero la vindicación de la gloria de Dios, ¿cierto? ¿Qué más? La restauración del hermano y la purificación de la iglesia. Y ahí dimos un ejemplo del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Conclusión. Invocamos pedagógicamente al hermano Michael Ricardí. No lo estamos invocando espiritualmente, esta no es una clase de espiritismo, que quede claro, ¿eh? Invocamos pedagógicamente al hermano Michael Ricardí. Dice lo siguiente: la disciplina de la iglesia no es una forma sádica de retribución vengativa para los hombres orgullosos con egos heridos.
Hay muchos que aprovechan que un hermano pecó para expresar todas las heridas que te traen acumuladas, po. Aquí te pillé guachito, pecaste, y todo el veneno que venían acumulando, usan instrumentos correctos, pero con corazones, con actitudes incorrectas. Entonces, bueno, eso no lo dice el hermano Miguel Ricardino, estoy interpretando. Dice, la disciplina de la iglesia no es una forma sádica de retribución vengativa para los hombres orgullosos con egos heridos. El objetivo de la disciplina de la iglesia no es avergonzar a la gente. Por eso que hay una parte privada, que es la primera etapa, que la vamos a ver más adelante. No es para avergonzarlos por causa de avergonzarlos. O sea, el avergonzar no es un fin en sí mismo. No es un subyugarlos y mostrarles quién es el jefe. Ahí podríamos decir que muchos usan el instrumento episcopal para... Pecaste, guachito, como decimos en Chile, te vamos a aplicar el proceso disciplinario y vamos a evidenciar quién es el jefe aquí, quién es el que ronca fuerte, quién es el que te le para la pluma. ¿Ah? Eso sucede. La disciplina de la iglesia no es represalia, sino remedial, es un remedio. No retributiva. Porque si nosotros aplicáramos la disciplina desde un punto de vista retributivo, estaríamos anulando la obra de Cristo en el Calvario. Si Cristo ya pagó por ese hermano que ha pecado. Sino restauradora en el sentido de volver a la comunión. El objetivo es llevar al hermano o hermana pecador a un arrepentimiento genuino. Michael Ricardí, se dice por ahí que probablemente sea el sucesor de John MacArthur. Con estos comentarios, yo creo que está haciendo mérito. Desde el punto de vista de la cualificación, me refiero. Ya. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. O sea, yo no podría superar la claridad de Proverbios 15:32. O sea, hasta me sentiría mal si lo comento. Yo creo que está clarito. Bibliografía, bueno, ahí tenemos todo. La bibliografía y damos término. Después podemos seguir conversando, pero para efectos de las redes sociales damos término a esta lección, ¿ya? Así que les invito a orar mientras el hermano Rodrigo suspende ya la conexión.